Mamariga, caserío en el Altozano Oeste, atalaya sobre el Abra. Sus moradores eran principalmente gente de la mar, que habitaban casas que se distribuían en el alto y en las vertientes, hacia Santurce y hacia las viñas. Mamariga Follow Me es un recorrido turístico histórico por Mamariga, una visita guiada, fundamentada hasta cierto punto e irreverente hasta donde se permita, con las imprecisiones propias del estilo de buena parte de estas visitas guiadas low cost que actualmente proliferan. Así pues, con la licencia que estas aclaraciones nos permiten, iniciaremos nuestro recorrido por la Plaza de la Virgen. Se abría una hermosa plaza limitada por los palacios de Monasterio, Salcedo y Maclennan, y por la ermita de la Virgen del Mar. Detrás de la ermita había una explanada con grandes árboles llamada la Atalaya. Esta plaza guardaría en su memoria, si la tuviera, toda la historia de Mamariga. Ha sido el escenario de la mayoría de los acontecimientos, el ágora en que se han divulgado y desmenuzado los relatos de todo suceso o evento. Fue escenario de la primitiva vida de pescadores y sus familias, junto a la antigua ermita. Ha sido también escenario del asentamiento de mansiones señoriales como Maclennan, Monasterio y Salcedo. Y sigue siendo testigo de nacimientos, comuniones, noviazgos, bodas, funerales y todos los momentos de la vida. La antigua fuente nos sirvió de fotocol para los recuerdos de familia, pareja o cuadrilla. Desde los más lejanos recuerdos, la plaza ha sido recinto de fiestas, de los concursos de jotas en que triunfaban Plácida González y Faustino, el tranviario. Aquí han sucedido los desafíos de fuerza, socatira, carreras de burros o concursos gastronómicos. La tómbola benéfica, que en su tiempo se instalaba junto a la verja del caserón Monasterio. La primera ubicación del puesto de Adrián y la de los kioscos de caramelos y periódicos. El de las arrechillas fue el foro de información y mentidero, el medio de comunicación por excelencia durante varias décadas. Esta plaza vio la fundación del Bioch Gastea, de la Asociación de Vecinos, la actividad de las Juventudes del Scout de Casimiro y las cuadrillas del barrio, de las y los catequistas en la década progresista de los años 70, de la Comisión de Fiestas Popular del posfranquismo, de reivindicaciones y de homenajes. La plaza pasó por varias obras de acondicionamiento. La más notable fue entre 1971 y 1972, tras inaugurarse el colegio en años anteriores y desaparecer las mansiones en la otra parte. Entonces fue cuando desapareció la histórica fuente, que no fue trasladada al lado del Colegio de la Cruz, ni tampoco fue a parar a algún chalet de la cercana Cantabria. Otras obras, y en los últimos tiempos, con motivo de la llegada del metro en los años 2008 y 2009. Otras obras menores se han sucedido durante años hasta la actualidad. La iglesia. Este templo fue una ermita antes de construirse como parroquia el 28 de diciembre de 1955. La primitiva ermita, dedicada a Santa Olalla, aparece ya citada en los libros de la parroquia de San Jorge hacia 1620, incluso antes, así que puede remontarse al siglo XVI. Fue construida sobre un lugar prominente, una óptima atalaya sobre la mar y, a la vez, una referencia para los navegantes al poder divisarse desde mucha distancia mar adentro, entre 5 y 7 millas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Según el libro de fábrica de la ermita, la imagen de la Virgen fue hallada en el mar por el cura el 8 de septiembre de 1650 y se colocó con la veneración debida. La leyenda de la imagen de la Virgen se narra de otro modo en el libro Monólogos de una sardinera santurzana de Genaro Urtiaga. Según este relato, fue un pescador que en una época de escasez, buscando entre las rocas, encontró en una conocida cueva del Ligarillo lo que probablemente fuera un antiguo mascarón de proa de un barco. Hacia 1745 se amplía la ermita, aprovechando materiales de otra ermita que se desmantela, la de San Pedro de Serantes, y se hace una nueva entrada. A comienzos del siglo XX, la tricentenaria ermita necesitaba algo más que obras puntuales de reforma y mantenimiento. El edificio actual fue proyectado en 1902 y construido en los siguientes años. A mediados de los años 50
se hizo necesaria la conversión de la ermita en parroquia de un barrio en crecimiento, y se realizaron obras para dotarla de espacios no destinados directamente al culto. Se añadieron sucesivamente 2 cuerpos laterales, perdiéndose en ese momento el frontón que hasta entonces había supuesto la pared orientada a la plaza. Estas ampliaciones fueron bastante respetuosas con el estilo neogótico del cuerpo central. Sin embargo, en 1992 se proyecta el derribo completo del ala norte y la construcción en su lugar de un nuevo y feo anexo de 2 plantas. El chalet McLennan. En 1899, el ingeniero ferroviario y patrono minero Francisco McLennan decide ordenar la construcción de una residencia unifamiliar acorde a su estatus para alojar a su numerosa familia en Santurtzi. Y se decide por un paraje en Mamariga, junto a la ermita de la Virgen del Mar, que tenía unas vistas incomparables sobre el Abra. En el solar en el que se edificó el chalet McLennan existía una casa, denominada precisamente con el nombre del barrio, Casa Mamariga, en donde residía Gabriel Peña Cuesta, marino de profesión, y su familia. En 1898-99, la casa y su heredad fueron adquiridas por Francisco McLennan, que edificó su residencia aprovechando los cimientos de la casa preexistente. Además, cercó toda la finca con una pared de mampostería. La familia McLennan vivió en su chalet, muy integrada en la vida del barrio, hasta aproximadamente comienzos de la Guerra Civil. Francisco había fallecido en 1928 y su esposa, Matilde, en 1932. Varios hijos, ya casados, residieron algún tiempo en la urbanización de chalets de Peñota, junto con otros vecinos, ingenieros, etc., de origen británico, y más tarde en Cantabria, Madrid, Valencia, Sevilla, etc. Concluida la Guerra Civil, el chalet estaba abandonado. Durante escasos años lo ocuparon las religiosas del Amor Misericordioso, para albergar un colegio para niñas con necesidades especiales. Sin embargo, en 1942 lo dejaron para reubicarse en el palacio del Marqués de Casatorre y de nuevo el chalet McLennan quedó vacío y sin uso. En 1946 fue adquirido por el Ayuntamiento de Santurtzi, que, según noticias publicadas en la prensa de la época, lo iba a destinar a alojar a familias humildes. Esta era una medida temporal, pues en el momento de la compra ya se expresaba que el destino final del solar era ubicar un colegio. Durante una decena de años albergó hasta 12 o 15 familias del barrio, de cuyos testimonios y recuerdos se ha podido rescatar su imagen y realizar la maqueta que se muestra en el Kulturgune del barrio. En 1956, el ayuntamiento había cedido el solar al Instituto Nacional de la Vivienda para constituir una parcela destinada a la construcción del colegio, aunque el proyecto se demoró casi una década. Finalmente, en marzo de 1962, se procedía a la demolición del chalet McLennan. El colegio se inauguró en octubre de 1967. Al otro lado de la plaza se alzaba la casona de monasterio, Perropaco o Jesusa, que por los 3 nombres se la conocía. La casona era propiedad de Francisco Monasterio y su esposa Leonor de Murrieta. Parece ser que Francisco era Perropaco, al que se refiere una de las denominaciones del caserón. Perropaco es probablemente quien aparece en alguna antigua foto con damas elegantemente vestidas, seguramente en alguna celebración social. El perro Paco, o Don Paco como le llamaron algunos periódicos, fue el perro más famoso del Madrid de final del siglo XIX. Callejero, sin más pedigrí que sus buenas formas y su zalamería. Caminaba por las calles de la ciudad como si fuese suya. Tenía la entrada garantizada al café que quisiese. Asistía a teatros, a restaurantes de moda, se colaba en los más famosos cafés de tertulia madrileños. El perro Paco, un día de octubre, se coló en el Café de Fornos, donde se reunían ilustres escritores de la época, como Azorín, Manuel Machado o Pío Baroja. Buscando algo que comer, se acercó a alguien que le regaló un pedazo de hueso. Las gracias del perro hicieron que le pusiese el nombre de Paco, debido a la onomástica del día. Le han dedicado obras de teatro, zarzuelas, polcas, una marcha fúnebre y hasta un libro de memorias. En él se basa uno de esos refranes que solo los madrileños con más solera recuerdan. «Sabes más que el perro Paco». Quizá esta referencia al talante distinguido y cultivado del perro fuera lo que se asociara con el perro Paco de la mansión del barrio,
tal como se podría deducir de su imagen en la foto en que aparece. Las casas de Salcedo. Entre la casona de Monasterio y la calle Mamariga, 2 casas chalet formaban un recodo de la plaza. Eran las de Salcedo. Casto Salcedo era el dueño de La Tejera, industria de fabricación de tejas situada en el Barral, en el fondo de la vaguada por la que pasaba el arroyo Capetillo en Cabieces, en cuyas charcas aún llegamos a bañarnos muchos chavales de los años 50-60 y donde actualmente la escombrera Echeuli ha rellenado ese espacio. Salcedo, además de La Tejera, tenía viñedos en la zona, con cuya cosecha hacía chacolí. Hizo construir 2 chalets que, junto con otras propiedades de terrenos en Mamariga, pasaron a sus 6 hijos e hijas. Una de las casas lucía una hornacina de la Virgen en su primer piso y tras su jardín trasero una ermita del Santo Cristo, hasta donde llegaba desde San Jorge la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebraba hasta 1968. Junto a la verja de la otra casa solía estar atada a un poste la burra Catalina, en que Goya, la abuela arrechilla, transportaba las cántaras de leche. Desde la plaza se accedía a la plazuela de la Risquera, rodeada de 5 casas de tipo clásico. Esta plazoleta estaba formada por las casas de Duque, Jorquera, Chipi, Risquera, La Maña, Topillo y de Edu Vigis. Más bien, hemos conocido estas casas por los comercios que hubo, como el taller de fontanería de Ori, la pescadería adosada a la Casa Duque, la costura de Bego Eguizábal y el gimnasio de Julián, la tienda del Ruso, el bar de los madrileños, o Risquera y luego Madrugas, la carnicería de Jaime, la que fue tienda de Elvira Barea, la panadería de Malillos, la frutería de Miguelo, que antes fue de los Godos, el bar Caracol y la peluquería de Eugenio Bolinaga y luego de Andoni Arín. Por el lado hacia las viñas estaba el callejón de los tanques, como llamábamos a las latas y botes de conserva, quizá porque sus rincones acababan siendo el destino de muchos de ellos vacíos. Era un pequeño laberinto de casas en las que serpenteaba un estrecho camino y en cuyo paraje se encontraba la carpintería de Esteban Rosón. Junto con el chalet McLennan en su última etapa, el callejón de los Tanques pasó por ser la maternidad del barrio, ya que para certificar sus raíces, un exagerado número de vecinos afirmaban haber nacido allí. Esta plazoleta se estrechaba entre la panadería de Malillos y la frutería de Miguelo, poniendo a prueba durante años la habilidad del conductor del antiguo autobús de Ariznabarreta al barrio San Juan, que también debía evitar el pretil en la entrada al portal, donde los domingos por la mañana el viejo Chipi vendía el periódico. La Risquera también fue testigo de buena parte de la vida diaria del barrio, por ser lugar de paso, o de pasar el rato. Así se podía encontrar a Manolo Urrutia Caín en sus últimos años sentado ante el bar de Madrugas, a Alfonso, el inspector del puerto, y a otros cuantos personajes a la espera de comenzar allí el chiquiteo. O podía verse a los 2 taberneros en la calle sin atender sus negocios, hasta que minutos antes de la 1 del mediodía comenzara puntualmente el chiquiteo. Descendiendo desde la Risquera y pasado el estrechamiento que la Casa Duque hacía en la calle, había una estrecha entrada a la derecha, que daba acceso al horno de pan que hubo donde más tarde estuvo el bar La Cabaña. A continuación, se iba estrechando la calle, con la primitiva tienda de ultramarinos de Elvira Barea, madre del famoso Currito. En la acera izquierda se encontraba la antigua alhóndiga del barrio y la casa que habitó el cura don Elías, que en 1960 y por varias décadas alojó al grupo scout que organizó Casimiro Pérez. Más tarde, esta casa fue, desde enero de 1998, la quelo primitiva, hasta que se derribara año y medio más tarde. Y más abajo estaba la casa en que estuvo el comercio de electricidad de Ayuela, que antes fue Ultramarinos. A continuación el estanco en su segunda etapa y el chalet o palacete de Orá, de estampa romántica con jardín y verja. El punto en que la carretera se estrechaba más era el estanco taberna de Josefa y su hija, Sandalia Gutiérrez Ostria, llamado Estanquillo de Mamariga. Metía una de sus esquinas en la calle y casi no dejaba sitio ni para que pasara un carro. El derribo de esta casa en 1946 permitió que pudieran pasar camiones hacia el matadero situado en Regales.
Posteriormente, se construyó en el lugar otra casa de 3 alturas con la alineación adecuada al nuevo aspecto de la calle, la casa en que estuvo la librería de Antonio, tío de Begoña Guezala y predecesora de la actual librería Begoña. Descendiendo por la calle Mamariga, a la derecha encontrábamos las casas hoy existentes donde estuvieron los comercios de Liborio, que luego fue Bar Tenderillo y hoy Palancas, el desaparecido Bar Cuesta, el desaparecido Ultramarinos de Chencho y la casa de sardinera Aurora Pérez Alvarado, hoy existente, donde estuvo la floristería. Y ya al final la casa de Melsio, el lechonero. Por la izquierda la casa de Chipi, la de Guada, el callejón Revilla y la casa Revilla haciendo esquina. Más abajo la casa de San Martín y la casa Saralegui o Palacio Valparda y la Fuente Cristina. Matías Valparda poseía la antigua residencia de sus padres en Fuentevilla Mamariga, en que en 1751 mandó construir el palacio. Ocupaba una posición estratégica en una plazuela sobre un altuzano, en la mitad del camino desde la iglesia de San Jorge al barrio Mamariga, donde finalizaba la calle principal. Tenía vistas privilegiadas. De frente, la calle principal, la iglesia. Por su fachada derecha, el Abral completo. Por la izquierda, la tierra de las viñas, y por la trasera, el barrio de Mamariga. La familia lo poseyó hasta que, en fecha anterior a 1935, lo adquirió Santos Saralegui, de origen madrileño, que fue durante décadas su propietario y como cocinera en su casa trabajó alguna mujer de Mamariga. En 1957 lo compró Carmelo Ayarza, que lo vendió a su vez a Silverio Jáuregui en 1963. El cual no tardó mucho en derribarlo para construir sobre el solar una casa de vecindad con 32 viviendas, un cine, Silja, y una sala de futbolines de la que muchos guardamos recuerdo. Este palacio estaba rodeado de una pared de piedra y una puerta de hierro cerraba el jardín o huerto. Para llegar hasta ella había que subir una ancha escalinata de piedra, a cuyos pies se encontraba una fuente denominada Cristina. Al parecer, se trataría de una fuente muy antigua, de las primeras instaladas en el municipio a finales del siglo XIX, en época de la reina regente María Cristina de Austria, y de ahí le vendría el nombre. Desde aquí hasta Mamariga se llamaba a la carretera El Lugar, actual calle Mamariga. Al otro lado del palacete subía el Camino de la Virgen. La actual calle Virgen del Mar fue en origen el Camino de la Virgen. Bastante estrecho, subía entre la finca de los Saralegui y las 2 casas de enfrente, de Jubertino Martín y de los Obregón Asturias. El camino bordeaba la casa de 2 plantas en que vivieron parte de la familia Ortiaga, José Manuel, la Pilarica y el Herri, que se alargaba en varias viviendas a las que se accedía por la Portalada, una interrupción del muro que luego continuaba en la propiedad de MacLennan. A la derecha del camino estaban varias fincas. Seguida de las escaleras que hoy bajan a la calle Parraguirre, una finca que bajaba hasta el Paseo del Rompeolas. A continuación, la casa chalet de la familia Alcaraz, que más tarde emparentaría con la familia Loidi, donde también vivió un tiempo Guillermo Gorostiza Balarroja. Seguían la casa de Rubí y las existentes en las que se unen Virgen del Mar y Julián Gallarre. Este Camino de la Virgen siguió siendo estrecho después de haberse construido los edificios de vivienda actuales en la acera derecha, porque existiendo ya la escuela, aún se mantenía el terreno y muro de MacLennan, que llegaba hasta la mitad de lo que hoy es la calle. Sería ya hacia 1979, al derribarse el chalet de Orá para construirse la ampliación de la escuela y abrirse la calle Reyes Católicos, hoy Simón Bolívar entre Mamariga y Virgen del Mar, cuando ya se eliminó la doble altura de la calle, se le dio la anchura estándar actual y se niveló con Julián Gallarre y la subida a la plaza. Terminaba el camino, ya a la altura de la iglesia, con las casas que hoy existen y que se abrían a la atalaya. Desde la atalaya acostumbraba la gente marinera a avistar el horizonte y el estado de la mar, para predecir el tiempo y decidir sobre la pesca. Como decía Sotera a Sodupe: los pescadores de nuestro pueblo son los que más entienden del tiempo en todo el mundo. Desde aquel mirador se atrevían a pronosticar sobre el tiempo y rara vez se equivocaban.
Bajo el muro y el mirador que hacia la mar había en la propiedad de monasterio estaba la campa de la Atalaya, lugar privilegiado para contemplar la mar, el Abra y la Galea. Se podía bajar desde la plaza por un camino que se encajonaba entre la iglesia y la esquina de la finca de monasterio. Esta zona pertenecía a diversos propietarios, con quienes tuvo que entenderse la cofradía de pescadores en los años 40 para adquirir los terrenos y construir la barriada de pescadores. Cuando se construyó la barriada y las casas de la Cuesta Julián Gayarre, se instaló en la parte alta la comisaría de la Policía Nacional, que hubo durante años. También hubo un proyecto de instalar un cuartel de zona para la policía, que tuvo la oposición general del vecindario. Tal proyecto se descartó y pasados los años se cerró la propia comisaría por parte del Ministerio de Interior. Desde el cruce de Fuente Cristina se iniciaba el Paseo del Rompeolas, que constituía un excelente mirador de la costa para llegar hasta los merenderos del rompeolas que se construyera allá por el siglo XIX. Había algunas casas chalet en ese paseo flanqueado de plátanos de sombra que lo hacían agradable. Allí estaban al comienzo las casas de Antuñano Rivero y la de Aguado, o de Poli, según época, junto a un camino en escaleras que bajaba hacia Higarillo. Y más adelante la casa chalet del que probablemente fue director de la banda de música. Este paseo se unía con la Cuesta Nueva, que en los años 40 se había abierto, que discurría desde el puerto, bordeando la playa de la Llana y el Higarillo, la que fue Capitán Mendizábal y hoy es calle Itxasalde. Se unían las dos calles donde en un tiempo daba la vuelta el autobús 15 de Bilbao. Allí estaba la casa del legiero, que puso en la azotea el merendero Chiqui. Más tarde fue el Abeto Rojo y posteriormente bar. Unos metros adelante estuvo en su día la Casa de la Rifa, donde vivió don Gonzalo, el veterinario del matadero, y otras conocidas familias. Esta casa, que precedió en estilo regionalista vasco a la barriada de pescadores, fue derribada hacia 1983. A continuación, había varias casas de 2 o 3 plantas, entre ellas la que se conoció como Villa Gloria, y enfrente otra mansión chalet de la familia Arana Avaroa. La calle luego se unía al camino que bajaba de la Virgen hacia el paseo. El paseo continuaba flanqueado por árboles y pasando por alguna casa a la izquierda y el que fue más tarde Restaurante Lucas a la derecha. Más allá, los terrenos y depósitos de Camsa, con la vivienda que había intramuros. Y llegando al Rompeolas, a un lado el restaurante de Landeta y al otro el de Las Marías y el mirador merendero del Rompeolas con los bancos de piedra. Junto al camino que bajaba del barrio San Juan había también otro merendero, el Alirón. Allí comenzaban las playas de rebollos o rocas que hasta en número de 5 se conocieron en la costa hacia Ciérvana, de las que fueron célebres además de la primera playa, las de las Cañaveras, Las Vegas, el Soldado y el Calero. En este camino también había algunos merenderos, como el de Campo de Tiro de las Cañaveras, el Aluviero, Las Rocas o el chalet de Doña Juanita, que no era precisamente merendero, sino casa alegre en la época. De la plaza hacia arriba. En 1911 se celebró un Día del Árbol, al que asistieron personalidades ilustres del pueblo y la provincia. Con este motivo se realizó una marcha al Serantes, donde el gobernador civil y los escolares plantaron unos 100 retoños. De las informaciones que reseñaron este acto, una de las fotografías aparecida en el periódico ABC nos muestra cómo era el tramo de la calle Mamariga más arriba de la plaza. Ahí podíamos ver la trasera de una de las casas de Salcedo, la parte alta de la Casa de la Bomba, delante de la que durante años estuvo el puesto de caramelos y cambio de novelas del oeste de Adrián Guisán, los laterales del caserío de Goya, la Rechilla, la Costura de Marián y más arriba la Casa de Plácida. La Casa de la Bomba no fue un edificio sobre el que cayera ninguna bomba en la guerra, sino donde se instaló una bomba para subir el agua a los depósitos. En tiempo tuvo dotación militar de guardia y vigilancia. Por la izquierda, en sentido ascendente, una serie de casas pequeñas se extendían hacia las viñas, en un imperfecto desorden, que formaban un laberinto aún hoy indescifrable para repartidores y carteros nuevos. Allí, junto a la casa de Timoteo Castillo, había un pozo de agua del que se surtían, desde tiempos remotos, los pocos labradores pescadores que componían el barrio.
En la calle que discurría por esa zona y bajaba hacia Ollancas y Las Viñas, durante años se celebraba varios días a la semana el baratillo o corte inglés de Mamariga, hasta que fue trasladado a las entreplantas de Señorío de Vizcaya, donde actualmente se halla. Más arriba la calle Mamariga seguía recta a terminar en pocos metros, mientras por la izquierda se abría la Estradilla, hoy la calle Vallejo. Tras pasar la casa de José Miranda, la Flor de Mamariga, la de Sole Fernández con el puesto de caramelos, la de Valen y Lidia, la de Asun la Pastora y otra más arriba. Un camino subía a la que fue Villa Felisa y al camino Escaleras de Vallejo propiamente, que se encaminaba al monte. A la derecha del camino, la casa de la Sorda, y tras ella se construyeron en su día los primitivos depósitos de agua, cuya cubierta era semicilíndrica y en su interior algunos espacios se habían habilitado como viviendas. La plazuela triangular que formaban estas calles estaba presidida por la Casa de la Barbona, que fue terraza de las 6 Estrellas y hoy plazoleta de Vallejo. En esta casa vivieron la familia Guerrica Echevarría y Tajaducci, entre otros. En su trasera se extendía una amplia huerta. Delante de esta casa, en un espacio despejado e inclinado, había una fuente, manantial de uno de los arroyos que bajan del Serantes. Y por la derecha, tras la casa de Polilla, donde hoy hace otra esquina, estaba la casa de Felisa Osaba Landera, la cajera, que aún existe. A continuación, en orientación oblicua, en lugar de perpendicular a la calle, una casa de bajo y planta, con un jardín, lucía en lo alto de su fachada el único reloj de sol que se conoce en Santurtzi, razón esta de su orientación. Más arriba, unas casas con verja y patio precedían a otra donde vivieron las Larrea, que junto a un frondoso árbol formaba la esquina en que terminaba la calle Mamariga y comenzaba Regales. Lo primero con lo que nos encontramos al comienzo de Regales hoy son viviendas, anteriormente campas. Por la derecha estaba la casa de Rosa, entonces era calle Mamariga, y el muro que llamamos La Cerrada, por el modo en que se estrechaba el paso por el camino. Esta denominación se extendió a la zona y se aplica hoy al parque existente. Hasta los años 30 no había nada hasta encontrarnos con el caserío Galarraga, y a la izquierda el de Juan Jurrutia, Pirracas, en el lugar llamado el Alto de Regales. Tras un desnivel estaba el matadero, que dividía los caminos de Cercamar y el de Rompeolas. Allí estaba la fuente del matadero, y a su lado la piedra en que se afilaban los cuchillos. Por el camino de Rompeolas estaba la que se conoció como Fuente de la Salud, y por el de Cercamar había una casa habitada por las familias Guerrica Echevarría Urrestizala y Olavarrieta Gutiérrez. A partir de ahí se construyó en aquellos años 50 y posteriores el barrio San Juan del Rompeolas y San Juan de Regales.